Desde que Dios creó a Adán y Eva y después de que ellos pecaron, toda la historia de la Biblia tiene que ver con Dios buscando el reencuentro con el ser humano. Toda la historia de la Biblia trata de esto, de Dios buscándonos a nosotros. Nosotros, seres humanos, siempre le damos la espalda a Dios por cualquier razón. Argumentos no nos faltan. Mira a tu vecino, decirle: a vos no te faltan argumentos para darle la espalda a Dios. Siempre tenés una buena razón para hacerlo. Siempre el ser humano tiene una buena razón para decirle que no a Dios y hacer lo que quiere. Siempre el ser humano va a encontrar una excusa para enojarse con Dios, para decir que Dios no tiene razón, para decir: yo sé lo que tengo que hacer con mi vida, que Dios no se meta, Dios allá, yo acá, y diferentes formas de expresar la rebeldía que hay en nuestro corazón. Eso nos pasa a todos, desde que el hombre es hombre, desde que la mujer es mujer. Esto ha pasado siempre en la historia de la Biblia, que le hemos dado la espalda a Dios y Dios siempre ha salido a buscarnos, Dios siempre ha salido a nuestro encuentro, Dios siempre ha pensado en nosotros. Y en esta mañana yo quiero guiarte a través de unos pasajes de la Biblia a que vos y yo también pensemos en otros. Tenemos que aprender a pensar en otros. Gracias por su entusiasmo, lo puede hacer mejor. Tenemos que aprender a pensar en otros. Porque ese es el pensamiento de Dios y ese fue el pensamiento de Jesús también. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 2, del 3 al 8, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de, dígalo fuerte, de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús dejó su trono de gloria, dice la Biblia, porque Él pensó en nosotros. Jesús pensó en vos y Jesús pensó en mí. Quiero decirte que Jesús la estaba pasando bien en el cielo. No la estaba pasando mal. Jesús estaba re bien en el cielo, con el Padre, con el Espíritu Santo, no tenía necesidad de nada. Él estaba en plena comunión con su Padre, disfrutando de su gloria en el cielo. Pero como Él pensó en vos y en mí, dejó su gloria, dejó su trono, dejó su esplendor, dejó su comodidad, dejó todo lo que Él tenía, se hizo hombre, nació en un pesebre, caminó por esta tierra y terminó dando su vida en una cruz para perdonar tus pecados y los míos. Si Jesús no hubiese pensado en nosotros, nunca hubiese descendido a la tierra. Por eso vos y yo tenemos que aprender a pensar en otras personas. Tenemos que salir de nuestra manera egoísta de vivir. ¿Por qué? Porque Pablo dice que tengamos el sentir que tuvo Cristo Jesús, que Él no pensó en Él, no pensó en su comodidad, no tuvo un pensamiento egoísta, sino que pensó en otros, pensó en salvarnos, por eso vino a dar su vida por nosotros. Quiero decirte que vos y yo tenemos que aprender a pensar en otros, aprender a pensar en otras personas. Tenemos que aprender como iglesia
a pensar en otros barrios, en otras ciudades y en otras provincias. A veces les mostramos fotos de iglesias de otros lugares y usted dice, está bien, pero yo no vivo en Río Gallegos. Yo no vivo en Punta Arenas. Yo no vivo en Ushuaia. Yo no vivo en Leales, Tucumán. Yo no vivo en Punta Alta. Yo no vivo en Trelew. Que se arreglen los tucumanos como puedan. Miren, hace unos días para Semana Santa, la iglesia allí en Amaicha del Valle, que es una comunidad, Amaicha, donde viven descendientes de los aborígenes Quilmes, es una comunidad aborigen, donde están los pastores Eduardo y Fabiana Uraga, hicieron, como lo hacen todos los años, la representación de la muerte de Jesús, el Vía Crucis, como lo solemos llamar. Y con la pastora veíamos que todos los actores no eran norteamericanos, no había un Jesús de ojos celestes ni de pelo largo. ¿Saben que había un Jesús de los pueblos originarios, como lo llaman ellos? ¿Usted vio un Jesús así alguna vez? No vio nunca un Jesús aborigen. Y ahí estaba. Y los soldados romanos eran de los pueblos originarios también. Entonces, fue muy lindo poder ver ese video con los mismos chicos de la comunidad aborigen haciendo de soldados romanos, haciendo de los sacerdotes judíos, haciendo de Jesús uno de ellos, y ver al pueblo, ver a la comunidad ahí mirando y recibiendo el mensaje de que Jesús vino a dar su vida por otros. Ahora, si nosotros no hubiésemos pensado en otros, los pastores Uragas no estarían allá. Pero tenemos que pensar en otros. Y somos una iglesia que pensamos en otros. Jesús estaba sentado en su trono de gloria, pero no pensó en sí mismo, dice Pablo. Él se despojó de sí mismo por venir a salvarnos. Él murió por salvarnos y Él murió para que nosotros como iglesia entendamos que Dios ama a este mundo y lo quiere salvar. Dios ama a los otros. ¿Quiénes son los otros para vos? Tal vez los otros sean tu propia familia que todavía no conoce a Jesús. Los otros son tus compañeros de trabajo que no conocen a Jesús. Los otros para vos pueden ser tus amigos del deporte, compañeros de colegio, vecinos. Los otros son las personas que se relacionan de alguna manera con vos. Esos son los otros a quienes Jesús quiere salvar. Los otros para vos tienen nombre y apellido. ¿Me va siguiendo? ¿Dónde lo perdí cuando dije buen día? Los otros tienen nombre y apellido. Los otros son familiares, los otros son amigos, los otros son conocidos, los otros son personas que vos y yo podemos hablarles del amor de Jesús. Hay una historia muy linda en la Biblia que es el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Está en San Juan 4, 28 al 30, voy a leer y dice así: entonces la mujer, después de hablar con Jesús, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Antes de conocer a Jesús, esta mujer había tenido 6 maridos, dice la Biblia. 5 tuviste y el que ahora tenés no es el tuyo. 6 maridos. Jesús estaba sentado junto a un pozo de agua. La mujer fue al mediodía, a la hora de la siesta, a buscar agua para no cruzarse seguramente con ninguna de las ex de sus ex. ¿Estamos? ¿Entendió? Bien. Entonces fue al mediodía y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice:
si tú supieras quién habla contigo, le pedirías a él y él te daría agua viva. Yo puedo saciar la sed de tu corazón. Yo puedo llenar el vacío de tu corazón, le dice Jesús. Y la mujer se sorprende en ese encuentro y en ese diálogo con Jesús, y de repente se le abren los ojos espirituales y ella se da cuenta que está hablando con el probable Mesías, el Salvador del mundo que ellos están esperando. Así que inmediatamente dice que dejó su cántaro y corrió a la ciudad y fue a contarle a otros que en ese pozo estaba el Cristo, el Mesías. ¿No será este el Cristo? Todavía no tenía 100% de seguridad de que ese era Jesús, pero ya fue corriendo a contarle a otros que en ese lugar había un hombre que le dijo todo lo que ella había hecho, pero se lo dijo con amor, con aceptación, sin juzgarla ni condenarla, porque Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y esta mujer, solo con un breve diálogo con Jesús, un par de minutos, ya entendió el mensaje que a veces nosotros, 20 años adentro de una iglesia, todavía no lo entendemos. ¿Qué tenemos que hacer? Contarles a otros dónde está Jesús, porque ellos no saben. Tenemos que contarles a otros dónde pueden encontrar a Jesús, dónde pueden conocer a Jesús. Así que cada vez que te encuentres con los otros en esta semana, recordale que Jesús vino a salvarlo. ¿Lo vas a hacer? Vengan a ver, dice la mujer. Me dijo todo lo que yo había hecho. La mayoría de los cristianos, quiero decirte que no pasa solamente en Río Grande, sino en todos lados. La mayoría de los cristianos no pensamos en otros. No tenemos tiempo para otros, no amamos a otros. Y los otros también necesitan a Jesús. Y vos y yo somos responsables de acercarlos a Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué siente Jesús por los otros? ¿Y qué siento yo por los otros? Jesús, cuando estuvo en la tierra, en San Juan 10:16, dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ubiquémonos en Río Grande. ¿Cómo ve Jesús a Río Grande? Ve en Río Grande un montón de ovejas que todavía no están en un redil. No son ovejitas como ustedes, buenas, que no se escapan del redil, del corral, como las cabras que saltan. No, son ovejitas buenas. Ahora, ¿qué dice Jesús? Tengo otras, diga otras. Tengo otras que no son de este redil y también las tengo que traer. ¿Qué quiere hacer Jesús con las otras ovejas? Traerlas al redil, no guardarlas para Navidad, Año Nuevo, no. Traerlas. Dice, oirán mi voz. ¿Cómo van a oír la voz de Él? A través tuyo y a través mío. Van a escuchar la voz de Jesús y habrá un rebaño y habrá un pastor. Mira a tu vecino y pregúntale, ¿cómo te ves como pastor de las otras ovejas? Jesús dice que hay otras ovejas que Él las quiere traer y que esas ovejas
van a tener un pastor. Jesús siempre pensaba en otros, en otras personas, en otras familias, en otros pueblos, en otras aldeas. Todo el tiempo le decía a los discípulos: vámonos de acá, vámonos. Es necesario que en otros pueblos me conozcan, en otras ciudades me conozcan. Es necesario que en otras ciudades también vean los milagros que han visto en esta ciudad. Y permanentemente iba de un pueblo a otro pueblo, de una ciudad a otra ciudad, para que todo el mundo pudiera conocerlo. Quiero decirte que en Río Grande hay miles de familias que necesitan conocer a Jesús. Y esas miles de familias no necesitan un pastor con un título de pastor, sino simplemente que alguien que ha conocido a Jesús sienta amor por ellos y les lleve el mensaje de Jesús a su casa, les lleve el mensaje de Jesús a su vida. Ore por ellos. ¿Serás capaz de orar por alguien que está enfermo? ¿Serás capaz de contarle a alguien cómo Jesús te cambió la vida? Eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo. Jesús anda buscando hombres y mujeres que sean capaces de pastorear de esa manera a las ovejas que Él quiere traer a su redil. Anda buscando hombres y mujeres que se preocupen por otros, que les digan a otros que en Jesús sí hay esperanza. Un buen cristiano siempre está pensando en otros. Siempre está pensando en otros. Otros tienen que escuchar el mensaje. Lucas 4:43, pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Necesito compartir el mensaje con todos, dice Jesús. Todos los pueblos, todas las ciudades, todo el mundo necesita escuchar el mensaje de Jesús. Es necesario, dice Jesús. ¿Qué cosa es necesaria? Que en otras ciudades anuncie el mensaje, que otras personas escuchen el mensaje, que otras personas tengan la oportunidad de encontrarse con Jesús. Es necesario traer al redil a otras ovejas y es necesario tener más pastores. Ahora, ¿cómo comienza nuestro crecimiento espiritual como hijos de Dios? ¿Saben cuándo crecemos los hijos de Dios espiritualmente? Cuando nos ocupamos de otros. Una persona que nunca se ocupa de nadie va a quedar como un bebé espiritual toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Jesús nos mostró el camino. Él dejó su trono de gloria. Él dejó su egoísmo de lado. Él bajó a la tierra. Él pensó en nosotros. Él se humilló y estuvo dispuesto a dar su vida por salvarnos. Estuvo dispuesto a servir a otros. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que imitar de Jesús. Estar dispuesto a servir a otros. Pero ¿cuál es nuestro problema como cristianos? Venimos a Jesús, venimos enfermos y Él nos sana y decimos: ya está, lo mío ya está arreglado. Venimos a Jesús con una familia destruida. Jesús restaura nuestra familia y nosotros decimos: ya está, ya conseguí lo que quería. Venimos a Jesús sin trabajo y conseguimos trabajo y nosotros decimos: ya está, ya conseguí lo que yo necesitaba. Ya le saqué a Dios el trabajo que necesitaba. Ya le saqué a Dios el arreglo de mi familia que estaba desordenada. Ya le saqué a Dios el milagro físico que yo necesitaba. Y pensamos que eso es todo. Y no se trata de lo que vos le puedas sacar a Dios para vos, sino de lo que vos puedas darles a otros, de lo que Dios te dio a vos. Entonces la vida cristiana no es resolver mis problemas, sino la vida cristiana es compartir a Jesús con otros y ayudar a otros. Amén. Para que esos otros puedan conocer a Jesús. En Lucas 9:23, y decía a todos, Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Jesús a veces hablaba bastante duro. Jesús a veces era muy confrontativo. Jesús decía, si alguien me quiere seguir, tiene que negarse a sí mismo. Si alguien me quiere seguir, no puede hacer lo que quiere con su vida. Si alguien me quiere seguir, tiene que estar dispuesto a morir. Pastor, ¿qué me quiere decir? Que si vos querés seguir a Jesús, le tenés que vender tu vida a Jesús, se la tenés que transferir, firmarle la escritura, el 08, hacer con papeles y todo. Título de propiedad a nombre de Jesús. Estoy manejando un auto que es prestado, ya no es mío, porque está a nombre de Jesús. Vivo en una casa que es prestada porque el título de propiedad lo tiene. Así como es una parábola lo del auto y lo de la casa, a ver si lo podemos entender. Vivís en un cuerpo y en un alma, en una vida prestada. Tu vida no es tuya, ya se la vendiste a Jesús. Está bien, pastor, pero todavía no le entregué los papeles. Así somos nosotros. Los tengo fondeados por ahí. Tengo un buen gestor que me está demorando, me está cajoneando los papeles ahí. Claro, porque el día que Jesús tenga los papeles en la mano ya perdí. El día que Jesús tenga los papeles de mi vida en su mano, el día que Jesús tenga el título de propiedad de mi vida, perdí porque ahora Él es el dueño y yo tengo que hacerle caso al dueño. Ay, como 5 amenes, me deprimen ustedes, hermano. Denme un poquito de ánimo, me voy a ir a predicar a Río Gallego, allá gritan amén, gloria a Dios, saltan, aplauden. Y acá ustedes me miran como con carita así de lástima. Tenés que darle el título de propiedad de tu vida a Jesús, que Él haga con tu vida lo que quiera. Si Él te quiere usar, que te use como quiera, donde quiera, a su manera. Ya no vivo para mí, ahora vivo para Dios. Ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón, vivir para Dios y hacer lo que Dios quiera con nuestra vida. Amén. ¿Hasta dónde tiene que llegar el Evangelio? Hasta lo último de la tierra. Tal vez no conozca la historia, pero hubo un hombre que se llamó Allen Gardiner, que vino hace 180 años a Tierra del Fuego a compartir el mensaje del Evangelio con los pueblos originarios de esta isla. No pudo compartirles el Evangelio porque cuando Él les vino a hablar del amor de Dios, ellos lo quisieron matar y Él se escapó y se refugió en una cueva y finalmente se terminó muriendo. Dio su vida por compartir el Evangelio a gente que ni conocía, no sabía su idioma, no sabía cómo lo iban a tratar, pero Él vino con otros hombres porque Él les quería hablar del amor de Dios. Y Él es un mártir en esta isla, el primer mártir que vino a compartir el Evangelio de Jesús. Allen Gardiner se llamó él, porque Él entendió que el Evangelio era para compartirlo con otros. Y vos y yo, hermano, no estamos llamados a cruzar los mares. Hace 1800 años cruzar el océano, navegar por el canal de Beagle. Yo me imagino lo que habrá sido eso solo con barcos de vela. Si hoy te da miedo cruzar la barcaza, los días de viento,
una media horita. Ellos pasaban meses arriba de esos barcos sin ningún otro control más que unas velas que podían tener, unos mástiles que a veces se les rompían también, pero arriesgaron su vida para que otros puedan conocer a Jesús. Dios quiere tocar nuestro corazón para sacarnos del egoísmo y para que compartamos a Jesús con otros. Amén. Y para enseñar eso contó una historia Jesús en Lucas 10, 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Esta es la historia del buen samaritano. Jesús dice que un hombre había sido herido por ladrones, había sido dejado tirado medio muerto a la orilla del camino y pasó por allí un sacerdote judío. Pasó por allí un pastor. Pasó el pastor Pauli por allí y miró para otro lado. Hizo de cuenta que no lo vio, dice Jesús. Y pasaron también los líderes del pastor Pauli y miraron para otro lado. Y después vinieron los levitas. Vinieron los que adoraban en el templo, los servidores, los ujieres, los sonidistas, los que filman, todos ellos los que sirven en el templo, los levitas. Y dice que pasaron de largo, porque si llegan tarde el pastor los reta. Entonces pasaron de largo, no podían detenerse, no podían pararse. Pero finalmente un samaritano que los judíos lo despreciaban y lo odiaban porque eran judíos que se habían casado con gente de otros pueblos y habían mezclado la sangre hebrea, por decirlo así. Eran mezcla, mitad judío y mitad de otros pueblos, y ellos los odiaban por eso. Pero el samaritano se detuvo. El samaritano interrumpió su agenda. El samaritano lo subió en su cabalgadura. El samaritano lo llevó para que lo atiendan después de curarle las heridas. El samaritano puso su plata para que este hombre se recuperara. Y Jesús cuenta esta parábola para enseñarnos a amar al prójimo. Para amar al prójimo. El mundo en el que nosotros vivimos está como este hombre que quedó tirado a la orilla del camino. Está medio muerto el mundo en el que nosotros vivimos. Está conectado a un respirador, podríamos decir. En todos los países, en todos los pueblos, hay gente que tiene problemas, gente que está media muerta por 1000 razones, en todos lados. En todos lados hay gente que necesita a Jesús. En todos lados. Y aquí en Río Grande también. Ahora, lo que Jesús está mostrando es que solo los samaritanos interrumpen su viaje para atender a otros. ¿Habremos samaritanos en esta ciudad? ¿Seremos buenos samaritanos? ¿O haremos de cuenta que no vemos la necesidad del que está al lado? El hombre, este buen samaritano que no sabemos cómo se llamaba, no puso excusas, como tal vez pudieron haber puesto el sacerdote o los levitas o el levita. Ellos no sintieron ninguna compasión por el herido. Ellos fueron indiferentes a esta persona que estaba allí tirada.
Caminaron y pasaron de largo. Pero este hombre interrumpió su viaje. Este hombre tal vez canceló su agenda, modificó su agenda para ocuparse de la persona que estaba sufriendo. Porque él sabía que tenía en su poder la oportunidad de ayudarlo. Tenía aceite y vino para curar sus heridas y tenía unos pesos también como para pagarle un lugar a donde pudiese hospedarse hasta que se recuperara. Por eso, amada iglesia, ese es el mensaje que Jesús nos quiere enseñar a todos en esta mañana. Vos y yo podemos hacer un poquito más por otros. Dios te va a dar millones en tu cuenta bancaria. Diga, a ver si dicen amén así, porque antes de empezar el culto estaba hablando con mi hermano, él es pastor en San Antonio de Areco. La inundación en la provincia de Buenos Aires, la otra vez fue Bahía Blanca, ahora fueron diferentes ciudades, y donde vive él se inundó todo, las casas de muchas familias se inundaron, el templo de ellos se inundó también, tienen una radio, se quemaron algunas cosas, y hoy a la mañana estaban todos sacando, limpiando su templo, sacando agua. No pueden conectar nada porque obviamente al inundarse todo, filtró agua por todos lados, así que hoy harán su culto a capela. Pero muchas familias de su congregación lo perdieron todo, las casas quedaron bajo el agua. Y frente a esas cosas de la naturaleza, mucha gente se siente movilizada a ayudar, pero hay otra gente que dice, yo me salvé, a mí no me tocó, gracias a Dios, donde vivo yo no pasó nada. Y tal vez no piensa en el otro que sí la está pasando mal o que sí le tocó pasar por una situación así difícil. Entonces yo quiero decirte que vos y yo podemos hacer un poquito más por otros. Yo creo que nosotros podemos hacer un poco más como iglesia por otros. Yo creo que todos debemos hacer un poco más por otros. Yo creo que todos tenemos que romper en este tiempo esa mentalidad egoísta y abrir nuestro corazón para poder compartir el mensaje de Jesús con otros. Y si es necesario interrumpir la agenda, lo hagamos. Y si es necesario usar nuestro aceite para curar la herida, que lo hagamos. Y si es necesario usar nuestro dinero para ayudar a otros, que lo hagamos. Amén. Porque los otros necesitan conocer a Jesús. Termino leyéndote una historia que habla de la venida de Jesús a la tierra en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, no, pero no son ustedes, no se Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber,
Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo creo que si vos y yo viéramos a Jesús pasar necesidad, correríamos a suplirla, ¿sí o no? Si a Jesús se le inundara la casa, yo creo que vos le dirías: no te preocupes, Jesús, tengo la tarjeta naranja, vamos a Frávega, te compro todo nuevo, 12 cuotas. Se te quemó la heladera, Jesús, no te preocupes, te compro una heladera nueva y mejor que la que tenías. Se te humedeció el placar, Jesús, no te preocupes, Jesús, conozco un buen carpintero, te hacemos un placar nuevo. Jesús, el colchón, tranquilo, hay oferta acá en Espimo. Estoy haciendo todas las publicidades, espero que me regalen un colchón. Si Jesús te dijera: hoy no tengo nada para comer, saldrías corriendo, y no voy a dar más publicidad, a compartir comida con Él, ¿sí o no? Claro, pero como el otro no es Jesús, el otro es, no sé, Juan González, el otro es, no sé, Roberto García, qué sé yo, cómo se llame, entonces no es Jesús. Si fuera Jesús, yo por Jesús hago cualquier cosa, pero como el otro no es Jesús, no hago nada por el otro. Y lo que Jesús nos quiere enseñar es que cualquier cosa que hagas por otro, lo estás haciendo por Él. Lo estás haciendo por Él. Cualquier cosa que hagamos por otro, lo estamos haciendo por Él. Por eso lo que Jesús quiere enseñarnos a través de esta parábola y de su ejemplo y de su vida, que vos y yo podemos hacer mucho más por otras personas. Que el evangelio no se trata de que, ay, gracias a Dios que arregló mi vida, gracias a Dios que a mí nunca me faltó nada, gracias a Dios que mis hijos tienen salud y trabajo, gracias a Dios que tengo mi casa donde vivir, tengo mi auto. El evangelio no es eso. El evangelio es que nosotros podamos compartir a Jesús con otros. Otros lo tienen que conocer. Otros necesitan a Jesús. Otros necesitan conocer el amor de Dios. Y vos y yo se lo tenemos que compartir. Amén. Ponete de pie en esta mañana, que vamos a cerrar orando.
Qué lindo cuando piensan en nosotros. ¿A cuántos les gusta? Con un detalle, una palabra, una visita, algo que nos haga sentir amados, ¿sí? Que nos haga sentir no importantes, sino amados, valorados. O quizás tu vida fue subestimada, fuiste maltratado, pero eso llena nuestro corazón. ¿Amén? Qué bueno es que aprendamos a pensar en otros. A veces la vida, las circunstancias, las situaciones nos hacen volvernos muy egoístas y pensar solo en lo que a nosotros nos pasa y creer que lo que a nosotros nos pasa es tan terrible que nadie más está sufriendo y nadie más necesita. Pero quiero decirte que todos necesitamos de alguien. ¿Y saben quién pensó en nosotros? Jesús. Y estuvo dispuesto a venir, estuvo dispuesto a obedecer al Padre, y seguro se pusieron de acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, voy yo, porque Jesús pensó en ustedes. Decirle al que está al lado, Jesús pensó en vos. Y por eso hoy estamos aquí. Y por eso podemos mostrar estas fotos, porque aquí en la iglesia pensamos en otros. Diga conmigo, en otros. Y por eso la iglesia se puede extender y el reino se puede extender y tenemos iglesias hijas. Y saben, hicimos un viaje apostólico, ¿sí? No vamos a pasear, vamos a visitar a otros, a ungir a otros, a ver lo que pasa en otras ciudades, en otras provincias, en otros territorios. Yo estoy orando para tener hijos en Cancún, en Miami, para pensar en otros. ¿Cuántos dicen amén? Ah, les gustó, ¿eh? Así nos acompañan. Y miren lo que dice Filipenses 2, desde el 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dejó su trono de gloria porque pensó en nosotros. Y a mí eso me cambia el corazón, la mente, me cambia la vida. Nos cambió la vida que Jesús haya dejado su trono de gloria porque pensó en nosotros. Y tenemos que aprender a pensar en otras personas, en el que está al lado, en el que está un poquito más lejos. Tenemos que pensar en otros y salir de nuestra manera egoísta de vivir. ¿Saben que nuestra naturaleza es egoísta? ¿Qué dice el niño pequeño? Es mío, mío, mío. Y tenemos que trabajar mucho para que el niño comparta, porque el niño piensa solo en él. Y tenemos que salir de esta manera de vivir, de quizás ser tan egoístas y aprender a pensar. Va a ser muy redundante aprender a pensar en otras personas. Y como dijimos, estamos aquí en esta iglesia porque el reino de Dios se extiende pensando en otros. Eso es el reino de Dios, pensar en los demás, pensar en el otro. Mientras yo pienso en el otro, Jesús se ocupa de mí. Mientras buscamos al otro, Jesús se ocupa de mí. Mientras nos ocupamos de otro, Jesús se ocupa de mí. Y porque estamos aquí, Jesús, estando en su trono de gloria, no pensó en sí mismo, sino, dice el versículo, que se despojó a sí mismo para venir a salvarnos. Y esto lo contaba Basilio de José. Y muchas personas en esta tarde se salvaron, ¿sí? Porque cada vez que estamos aquí, estamos pensando en los que vienen y necesitan conocer de Jesús.
Lo más importante es adorar, alabar, glorificar a nuestro Dios. Pero lo más importante en una reunión es la salvación de los otros. Lo más importante en un grupo de vida es que haya salvación. ¿Cuántos dicen amén? Que en cada convocatoria haya salvación, porque estamos pensando en lo que Jesús piensa. Y como Jesús murió por otros, y Él quiere que pienses y que vivas por otros. Hay muchas personas que están dispuestas a dejar todo para trabajar horas extras, para darle cosas materiales a sus hijos, ¿sí? Quizás dejan de hacer cosas para Dios porque piensan y le quieren dar a los hijos, a la esposa, y trabajan, ¿sí o no? Y a veces porque quieren darle un viaje, una fiesta glamorosa de 15 y un montón de cuestiones. Pero quiero decirte que Jesús lo que nos pide es que primero pensemos en otros. Y esto tiene que romper nuestra mente y nuestro corazón. Y mi familia, sí, tenemos que ocuparnos de la familia. Claro que sí. Nosotros tenemos un sacerdote en la casa, ¿sí? Un papá, un esposo, un abuelo, que siempre pensó en la familia. Pero también tenemos que pensar en los otros. Usted hoy está aquí porque alguien oró por usted, porque alguien lo buscó, porque alguien lo llamó, porque alguien lo trajo gentilmente a la reunión. Con amor lo trajo. ¿Pero por qué? Porque lo ama y porque piensa en usted. ¿Saben que la mujer samaritana es un ejemplo claro y tan poderoso cuando se encontró con Jesús en un pozo de agua? Y ella enseguida hizo algo de lo que nosotros estamos predicando en esta tarde. Dice San Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vengan a ver a alguien que me dijo todo. ¿Saben que alguien vino? Hoy alguien me contó todo de ustedes. Sé todo de ustedes. ¿Quieren que se los cuente acá? La mujer no pensó en ella misma, sino que pensó en los de su ciudad, en los de su pueblo, en los de su raza. Encima Jesús, con amor, pero la confrontó, le dijo: mirá, 5 maridos, 5 parejas, 5 esposos tuviste y el sexto no es el tuyo. Un divino Jesús. Le dijo, me contó todo lo que hago y todo lo que pasó en mi vida. Pero Jesús se reveló, se dio a conocer y le hizo entender que ella no solo necesitaba del agua de ese pozo, sino que ella necesitaba del agua viva, que es Jesús mismo. Que ella necesitaba beber de esa agua. Y ella entendió que no solo ella lo necesitaba, sino que los demás y los otros también lo necesitaban. ¿Cuántos decimos amén? Había otros que necesitaban de Jesús y los fue a buscar. Y muchos, diga conmigo, muchos, y ahora sigo yo, cristianos no piensan en otros. Solo participan, solo escuchan, solo vienen. Esto de pensar en otros no es para mí. Quiero decirte que esto es para todos. Para todos aquellos que conocemos a Jesús. Para todos aquellos que tuvimos un encuentro con Jesús que sabe toda nuestra vida y que fue capaz de perdonar todos nuestros pecados. Limpiar todo nuestro corazón, transformar toda nuestra vida. Y dice la Biblia, estoy juntamente crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y cuando tengo un encuentro con Jesús, muero a mí. Diga conmigo, a mí. Apriétese y diga, a mí, que le duela, que nos duela. Ya no tenemos que vivir nosotros, sino que Cristo es el que gobierna nuestra vida.
Y como la mayoría de los cristianos no piensan en otros, no tienen tiempo para otros, no aman a otros, y los otros necesitan a Jesús. Pero gracias a Jesús, muchos son responsables de acercarlos a Él. ¿Cuántos son los responsables en esta tarde? ¿Y los demás? Hay muchos responsables. Y hay muchos que entienden esto. Pero el Señor te está llamando a que pienses en otros. Voy a dar una noticia que no es agradable. Tuvimos que hacer toda una vuelta para llegar porque hubo un accidente y me acabo de enterar que fallecieron 2 personas. Un terrible accidente. Yo vi de lejos algo como muy doblado y dije, bueno, acá fue un terrible accidente. Pero lo que no sabía es que habían fallecido 2 personas. Y saben que nuestra familia, nuestros amigos, conocidos y no conocidos, pueden irse de este mundo rápidamente sin conocer a Cristo. ¿Cuánto egoísmo tenemos que sacar de nuestra vida? ¿Cuánto yo tenemos que sacar de nuestra vida? Y sabes, mientras te ocupas de Jesús, tu economía se puede incrementar, tu negocio se puede incrementar, tu empresa, vender tus pancitos, vender tus prepizzas, vender tus pizzas. El Señor se ocupa de nosotros. Amén. Por eso tenemos que ser responsables al mandato de Jesús. Vayan y hagan. ¿Vieron cuando le decimos a los chicos, vamos chicos, bueno, hagan la cama? Y Jesús, ¿qué nos dice? Vamos chicos, vamos iglesia, vamos hijos, vayan y hagan discípulos. Y córtenla con esto de ser egoísta. Yo tenía mucho esa frase y decía, córtala. ¿Sí? Tenía unos compañeros en el secundario y siempre decía, córtala, por favor, córtala. Y Jesús, ¿qué nos dice? Córtenla de ser tan egoístas. Y piensen en aquellos, en los otros que nos están esperando. ¿Qué siente Jesús por los otros? Quiero que pienses, ¿qué siente Jesús por los otros? Amor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora quiero que digas, ¿qué pienso yo de los otros? No lo digas fuerte, ¿qué pienso yo? Examínate. ¿Qué pienso yo de los otros? ¿Qué me pasa con los demás? ¿Qué me pasa con los otros? ¿Te cansaste de hablar? ¿Te cansaste de orar? ¿Te cansaste de ir a buscarlos? Pero quiero decirte que el plan de Dios, el reino de Dios y lo que Jesús nos manda no cambia, sino que dice vayan y hagan y ocúpense de otros. Porque hay muchísimas personas esperando que uno les hable de nuestro Señor Jesucristo. Y todo nace en nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Es un corazón que ama? ¿Es un corazón que obedece? ¿Es un corazón que deja de pensar en uno mismo y piensa en los demás? Miren lo que dice San Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. O sea que hay un redil que puede estar acá, pero más allá que hay un rebaño y tiene que haber un pastor. Quiero decirte que otros necesitan un pastor. No, pastora, yo no voy a estudiar de pastor. No, yo no voy a ser pastor de una iglesia. Mejor, no sabes lo que te ahorras. Podés ser un pastor de ovejas sin tener el título. Hay otras ovejas que yo tengo que necesitan un pastor, dice la palabra. Jesús siempre pensaba en otros, en otras personas, en otras familias, en otros pueblos, en otras aldeas, en otras ciudades. ¿Saben que un matrimonio de aquí, el matrimonio Uraga, pastores de Amaicha, pensaron en otros, en aborígenes allí en Tucumán? Y hoy Amaicha está siendo evangelizada y muchos están conociendo a Cristo. Ahora se les denomina pueblo originarios,
pero son aborígenes del territorio, como hubo aquí en Tierra del Fuego. Y ellos fueron llamados a ser pastores de ese redil. Y en Semana Santa hicieron un vía crucis, porque hace unos años que son convocados y lo hacen en la plaza central. Y decíamos con el pastor, mira, le digo, ese Jesús no es un Jesús rubio de ojos celestes, no es de Chosen, sino que era un Jesús que, aborigen, no tenga miedo, diga conmigo, aborigen. Era un Jesús cultural. Y todos los soldados romanos y los sacerdotes y todos eran parte de la comunidad. Y saben, este matrimonio pensó en otros. Pero quizás aquí haya otros que no sean necesariamente aborígenes y están esperando un pastor. Está esperando a alguien que los busque. Saben que hay ámbitos que solo ustedes van a poder entrar. Docentes, empresarios, comerciantes, profesionales. Ustedes saben, hay un rebaño que solo ustedes van a poder pastorear. Porque el Señor busca pastores, y no con títulos, sino con una revelación de pensar en quién, en otros. ¿No será usted el pastor o la pastora? ¿No serás vos? ¿No serán ustedes los pastores que Jesús está buscando? ¿Cuántos dicen amén? Algunos se animan. Jesús siempre pensaba en otros. Siempre, diga conmigo, siempre. ¿Saben que un mal cristiano no piensa en otros? ¿Cuántos mal cristianos hay en este lugar? Diga conmigo, cri, 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 cri. Pastora, yo diezmo, ofrendo, canto, bailo como Miguelito. Soy una excelente cristiana. Pero aquellos que no hablan de Jesús, no somos buenos cristianos. Porque el centro, ¿quién es? Jesús. Y para eso estamos, para hablar de Jesucristo. Lo que te transforma en un gigante espiritual, en un cristiano verdadero, es cuando empezás a pensar en otros. Porque la obra de Jesús es completa. Y quizás no tengas una red de 250 personas, pero tenés tu rebaño. Y estás con los otros que Jesús ya te entregó desde la eternidad para que lo conozcan a Él a través de tu vida. A menos que pienses en otros, nunca vas a hacer la obra de Dios. Es así de sencillo. Si no pensás en otros, no estamos haciendo la obra de Dios. Y la obra de Dios no es para algunos, diga conmigo, es para todos. Y todos deben escuchar el mensaje. Todos otros deben escuchar el mensaje. San Lucas 4:43 dice, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y algunos nos dicen, pero ¿por qué tienen iglesias hijas en la misma ciudad? ¿Y por qué no? Hay muchas personas que quizás les cueste venir hasta el centro. Y hay iglesias en los barrios. Y hoy creo que, ¿dónde está José? No lo veo. José mencionaba los barrios, se me fue a vender churros. Mencionó muchos barrios. ¿Y por qué no abrir otra iglesia en otro barrio? Aparte del barrio Austral, Malvinas Argentinas, Chacra 4. ¿Alguien el Señor les habló de un barrio, de un lugar? ¿Alguien el Señor les mostró? Y saben, si no se los mostró, se los va a mostrar en algún momento. Una parte, un territorio de tu barrio, tu edificio. ¿Es necesario qué? ¿Qué cosa, pastora?
¿Qué otras ciudades? ¿Qué otros barrios? Escuchen el evangelio del reino. Tengo otras ovejas, dice Jesús, y quiero y tengo que ir a buscarlas. ¿Cuántos buscadores hay? Amén, gloria a Dios. Tu crecimiento como cristiano, nuestro crecimiento como cristiano y como hijos de Dios comienza cuando te negás a vos mismo. Nosotros tuvimos que negarnos a muchas cosas para hacer la voluntad del Señor. Y no me voy a dedicar ahora a nuestro testimonio. Muchos creen que nacimos con una iglesia grande y que somos millonarios desde que nacimos. ¿Sí? Muchos de nuestros líderes tuvieron que negarse a muchas cosas y muchos de ustedes se niegan a muchas cosas para servir al Señor. Porque nuestra recompensa no es solo natural, mi recompensa es eterna. Mi fruto no es solo natural, mi fruto es eterno. Y todo lo que haga en el Señor va a ser transferido y va a ser un legado que voy a dejar de generación en generación. Y por eso también trabajamos, para que nuestros hijos, nuestros nietos sigan el legado de extender el reino de Dios en el lugar donde el Señor lo llame. ¿Usted lo cree? Si nosotros no pensamos en otros y no nos negamos a nosotros mismos, somos bebés espirituales. Y a veces hay muchos bebés. Y la iglesia no necesita eternos bebés. Sino, ¿qué pasa con lo espiritual? Tiene un proceso de ¿qué? De crecimiento. Y cuando crecemos y cuando entendemos que somos propiedad privada de Jesucristo. ¿Le firmaste el título de propiedad? Algunos están en la mesa y está esperando Jesús que... ¿Vieron cuando quieren hacer alguna persona mayor o alguien le agarran la mano para que firme la herencia? ¿Lo vio alguna vez? Mi mamá, por eso está con nosotros, para que nos deje todo a nosotros dos y nada más. Y ya le agarramos la mano a mami para que firme acá. Y saben que Jesús no quiere agarrarte la mano y obligarte. Él te está entregando el lápiz de la eternidad para que tu vida sea un título de propiedad que le pertenece a Jesucristo. Dale la gloria al Señor en esta tarde. Nuestra vida tiene que tener un título de propiedad que le pertenece a Jesucristo para hacer su voluntad. Dice Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Por qué? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. ¡Wow! El que se avergonzare de mí, el que no quiere hablar de mí, el que no piensa en otros, dice, mi Padre se avergonzará. Wow. ¿Alguna vez sintió vergüenza? Que Jesús, el Padre, el Espíritu Santo sienta vergüenza de nosotros. Tratemos de ponernos en ese lugar. Yo era una persona muy vergonzosa, todo me daba vergüenza y era una huella psíquica, un camino interno emocional muy feo sentir vergüenza. Sentía vergüenza por todo. Pero que el Padre, que Jesús sienta vergüenza. ¿Hasta dónde y hasta cuándo debo llevar el Evangelio? Dijo Jesús, hasta lo último de la tierra. Y saben que si alguna vez se nos cruzó no abrir más iglesias, no es la voluntad del Señor. Él quiere que su reino se extienda.
La iglesia se muere cuando se vuelve egoísta. Cuando dejas de pensar en otros, se vuelve pobre en todo sentido. Y la iglesia está viva cuando vamos a buscar a otros, cuando traemos a otros, cuando se salvan otros, cuando se sanan otros, cuando otros dan testimonio, cuando otros se restauran, cuando otros son transformados. Esa es la iglesia viva y no es la iglesia egoísta. Cuando hemos tenido momentos de egoísmo, acá no había alegría, había apatía. Cuando no hacemos el mandato de Jesús, hay chatura espiritual. Diga conmigo, no pasa nada. ¿Y saben qué trae alegría al reino y a la iglesia? Los otros. Los que necesitan conocer de Jesús. No hay metas numéricas solo para mostrar que somos la iglesia más grande, sino porque tenemos la revelación del Señor que el reino de Dios tiene que extenderse. Y que esta es una tierra donde Dios dijo que va a haber un avivamiento. Y primero el Señor empieza en nuestra vida. Y otros indicios del avivamiento es cuando hay muchos otros que conocen de Cristo. ¿Usted quiere vivir ese avivamiento? Provóquelo en su propia vida. Búsquelo en su propia vida. Vengamos a orar, vengamos a buscar del Señor. Oremos juntos, pídalo en su casa, tenga intimidad con el Señor. Y ese avivamiento se va a provocar en nuestro interior. Cuando pensás en otros, los recursos no van a escasear. Pastora, yo estoy sirviendo al Señor y estoy sin trabajo. Pastora, lo que pasa es que se me quemó la heladera. Mire, nosotros pasamos por todas. Pero Dios es fiel. Y Dios cumple su palabra. Y muchas veces quizás has venido con los bolsillos vacíos ni para la ofrenda. Pero permaneciste en servir al Señor. Y seguís creyendo en el Señor. A pesar de que no lo veas naturalmente, sigo creyendo en el Señor. Por eso creo en la palabra de Dios. Que la herencia espiritual de esta casa no se va a poder contar como las estrellas del cielo. ¿Cuántos lo creen? Y por eso es importante que sigas pensando en otros. En Lucas 10:30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando acerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a... Y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo, cuídamele. ¿Está bien dicho? Sí. Amén. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y saben, las personas están como medio muertas, tiradas en el camino de la vida. Y por ahí pasan los pastores y ¿qué hacen? Llego tarde al culto. Y pasan los líderes, ay no, me voy corriendo al discipulado porque mi líder me va a retar. Y así pasaron los que supuestamente tenían que ayudar. Pero dígame, otra vez un samaritano. Interesante, ¿no? ¿Habrá sido legado de esa mujer? Tendríamos que investigar. Un samaritano. Alguien con mezcla de raza, alguien insignificante para la cultura. Alguien que los religiosos, los sacerdotes no lo querían, ni los propios judíos. Estuvo dispuesto a pensar en otro. Estuvo dispuesto a dar de su tiempo, de su dinero, llevarlo a un mesón y encima poner más plata. Diga conmigo plata. Dígalo fuerte, diga plata. ¿Es lindo recibir plata? Me gusta tu cara. Sí. ¿Es lindo dar plata? Bueno, acá está 50 y 50.
Ya no es lo mismo. Es amor, tiempo, plata, misericordia. Y sobre todas las cosas tener en los hijos de Dios el corazón de Jesús. Y tengo que terminar rápidamente. Solo los samaritanos interrumpen su viaje para atender a otros. Solo los samaritanos. Por favor, ¿pueden pasar? Y muchos de nosotros caminamos indiferentes al dolor de quienes nos rodean. Hay muchos cristianos sin sentimientos, muchos cristianos muy preocupados por su viaje, por su vida y por su plata. Tal vez Jesús quiera interrumpir en esta noche tu viaje, quiera interrumpir esta noche tu vida, para que te ocupes de aquel que sufre, porque solo Jesús es la respuesta. Ponete de pie, iglesia, por favor.